noticias económicas y empresariales, economía y negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el objetivo de nuestro programa es abordar temas relacionados con la economía, con su funcionamiento, con la sociedad, con las finanzas, con la tendencia de los negocios. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. ¿Qué es lo que vamos a estar hablando en la sesión del día de hoy? Vamos a estar conversando sobre el lanzamiento de un libro, básicamente los principales tópicos que están en él, relacionado con la gestión de precios o lo que se conoce en inglés como el pricing. El libro titulado Del precio al desprecio por los precios, una obra maestra de Carlos Hugo Barberí. Vamos a estar explicando sus principales contenidos. En este sentido, les invitamos a que nos acompañen en este programa y vamos a ir a nuestra primera pausa. Continuando con más del programa de Economía y Negocios, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a hablar por segunda vez de lo que es el tema de pricing, con una pequeña particularidad, que básicamente vamos a estar conversando de una obra académica que nuestro invitado ha publicado recientemente, un libro intitulado Del aprecio al desprecio por los precios. Entonces, estimado Carlos Hugo, muy buenas noches, un cordial saludo y muchas gracias por estar presente nuevamente. Gracias, querido doctor, un cordial saludo para todos los televidentes y escuchas. Extiendo mi agradecimiento también a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de René Moreno por el espacio. Y sí, efectivamente, como usted menciona, pues tocamos por segunda vez esta temática, haciendo vínculo con la primera de hace algún tiempo atrás, y que justamente nos aborda con esta noticia para mí agradable, porque por toda la coyuntura que hemos tenido en el último tiempo, de verdad que la producción del libro fue prácticamente lo más parecido a un parto, ¿no? Que gracias a Dios ya dio a luz, y que en poco tiempo más vamos a anunciar la fecha de la presentación, porque hay logística que coordinar, pero eso lo resolveremos en breve, y aprovechamos, por supuesto, este prestigioso momento de vínculo con el ámbito académico para extender para entonces la invitación para que puedan acompañarnos para aquel momento. Muy bien, antes de comenzar nuestra entrevista vamos a explicar brevemente la semblanza de Carlos Hugo Barberí Alpide. Quien es economista, tiene un diplomado en altos estudios nacionales, tiene posgrados internacionales en finanzas, en liderazgo para la competitividad global y en el pricing. También es magíster en dirección estratégica y magíster en seguridad, defensa y desarrollo. Desde el 2009 se ha dedicado a la temática del pricing como consultor docente de posgrado y ejecutivo. De igual manera, ha participado en diferentes tipos de estructuración tarifaria, como por ejemplo aranceles hospitalarios, vestimentas de temporadas, paquetes de medicamentos, telecomunicaciones, entre otros. También ha estructurado promociones empresariales en la regulación vigente. Carlos Hugo, un poco para usted nos puede, ¿de dónde viene o de dónde nace el título del aprecio al desprecio por los precios? Es una rima muy interesante, ¿no? Que un profesor me decía, esta publicación es eminentemente para el habla hispana y específicamente para nuestro país. Primero porque complicado traducir el título y que se entienda en el sentido de la rima. Y segundo porque obviamente hemos tratado de asentar
en lo que es nuestra realidad y fundamentalmente para el emprendedor, que luego veremos por qué. Pero ¿por qué este título? Y es porque cuando se habla de precio de los dos lados de la ecuación, vale decir, de los oferentes, de las empresas o de cualquier persona natural o jurídica que ofrece un producto o servicio, y por el otro lado el cliente, el que adquiere esta solución a una necesidad, ambos concretan efectivamente su acuerdo a través de este mecanismo que es el precio, ¿no? Pero cuando ocurre algún problema en cualquiera de las etapas de la decisión de compra, la compra y la postventa, normalmente se le atribuye o se le mal atribuye al precio elementos que no tienen absolutamente nada que ver con toda aquella lógica holística para llegar a determinar el importe de una determinada transacción. Entonces, normalmente visualizamos el número, el cartel, pero no vemos todo lo que hay detrás de ello. Entonces, por eso el título de El aprecio al desprecio, porque se dan situaciones donde un cliente definitivamente satisfecho, bien tratado, llega a la cúspide de la relación entre el oferente y el demandante, en una suerte de una fidelización bastante consolidada, es decir, al extremo de que llega a tener un punto de referencia tal que domina el posicionamiento en la mente del consumidor y no cambia absolutamente por nada. De ahí es que vienen muchos aforismos que por todos conocidos, el principal, que más vale lo viejo conocido que lo nuevo por conocer. Pues ese es el fondo de lo que es el aprecio, ¿no? Llegar a un nivel de ganar entre oferente y demandante, al punto de tener un nivel de interconexión tal que el cliente está tan satisfecho que prácticamente no está en su pensar el cambiar de proveedor. Pero está la otra figura, ¿no? Que es justamente el desprecio. Y que por supuesto, si la anterior, que es el aprecio, es un cúmulo de valor agregado para ambos, el desprecio obviamente es un cúmulo de desvalor, de destrucción de valor también para ambos lados del momento de la compra. Y por lo tanto, cuando hablamos de desprecio, estamos tocando puntos, por supuesto, de un cliente absolutamente insatisfecho por un sinnúmero de situaciones, desde la más sencilla, que se retrasaron en el tiempo de entrega, le contestaron mal el teléfono, no le cumplieron con el horario de atención, o finalmente aspectos mucho más complejos, que definitivamente el cliente paga por algo y recibe algo en términos de relación precio-calidad absolutamente inferior a la expectativa que tenía. Y por supuesto el detonante de ello es que un reclamo o cliente insatisfecho se puede multiplicar muchas veces, porque más ahora en el mundo del tiempo real sabemos de que estamos a un clic de hacer conocer nuestro sentir como consumidores, y eso se multiplica, ¿no? Aquí también va otro aforismo interesante
que también tiene algunos años y seguramente los parámetros han cambiado con el mundo del tiempo real, y es que más o menos un cliente satisfecho puede multiplicarse máximo por 2 o por 3 en ese sentir de sugerencia, de recomendación. Pero definitivamente un cliente insatisfecho se multiplica por muchas veces más que eso, porque evidentemente esto es así, pues, ¿no? Normalmente, desde una perspectiva hedonista, hay que maximizar lo positivo y restringir lo negativo, pero sabemos que el ser humano por naturaleza invierte esta relación, y por supuesto el punto central de toda la gestión empresarial pues son los precios, ¿no? Que tienen su incidencia absolutamente directa en los resultados de las empresas. Usted toca el precio ahorita y en el minuto de la siguiente transacción ya está surtiendo efecto para bien o para mal. Perfecto. Dentro de su libro usted plantea 6 secciones dentro que les llama cuerpo. El primer cuerpo, en el cual habla de análisis y enfoques, comienza planteando una pregunta que es bastante relevante. ¿Por qué es crítica la gestión de precios en las empresas? Sí, creo que esa es la pregunta central y deriva de una pregunta que va intrínseca en ella, y es ¿estoy colocando el precio correcto? Y ahí viene y va derivando una cascada de preguntas, ¿no? ¿Hay un precio? Y la respuesta es no. Pueden haber tantos precios como público objetivo pueda haber. Con esto no quiero decir de que se tenga que necesariamente estructurar una estrategia de precios pensando en dar precios tan diferenciados como a gusto del cliente, aunque evidentemente hay situaciones, y las líneas aéreas en esto son el ejemplo mucho más práctico y pragmático, aunque vienen por detrás obviamente con herramientas de software bastante potentes que sí lo permitan, donde usted puede estar en un mismo vuelo y tener 100 pasajeros y el mismo tramo, en el mismo horario, tener 50 precios distintos por muchas razones, por la oportunidad de la compra, lo pudo haber comprado con anticipación y acceder a un descuento, lo pudo haber comprado de emergencia y obviamente pagar un plus adicional, en fin, una serie de situaciones que hacen al resultado de las empresas. Entonces, las empresas tienen que estructurar su sistema de precios de tal suerte que le permitan capturar el mayor valor desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Cualitativo en el sentido de capturar esa valoración del cliente, y desde el punto de vista cuantitativo, evidentemente, que eso se traduzca en dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan crítica la gestión de precios en las empresas? Porque si lecturo bien al cliente, lecturo bien al mercado, y en función a eso estructuro todo lo que tengo que hacer para dar una oferta acorde, pues con seguridad que el resultado de la gestión va a ser positivo, porque normalmente lo que ocurre es que se compran productos, se ponen precios y sale a la venta, y luego nos preguntamos por qué no se está vendiendo, y ahí viene el primer culpable, que suele ser que es un precio elevado, y empezamos en una vorágine que normalmente termina en liquidaciones, y lo que termina liquidando es la sostenibilidad de la empresa. Por eso es que, aunque pueda resultar un poco filosófico, pero no hay que descuidar lo que hace ya muchos años me mencionaba Menger, que decía, no son los costos los que definen precios, son los precios los que definen costos. Y eso tiene, desde el punto de vista filosófico, una practicidad muy clara, y es el hecho de que si entiendo bien lo que quiero ofrecer, a quién lo quiero ofrecer, cómo lo quiero ofrecer,
podré colocar un precio que pueda capturar ese valor, porque si definitivamente la figura fuera al revés, entonces, por poner un ejemplo muy jocoso, si yo pudiera vender un riquísimo bife de chorizo en tierras musulmanas o árabes, y le podré poner el precio adecuado y no lo voy a vender, y no porque no justifique los costos, sino porque simplemente hay un componente cultural que hace que la demanda no sea tal. Entonces es el precio definitivamente el que define costos y no al revés. Si partimos de esa definición y la sabemos asentar en la oferta de productos o servicios, con seguridad que vamos a poder reducir los problemas que posteriormente se presentan en forma de exceso de inventario, en forma de devoluciones, en forma de reclamos, etcétera, etcétera. Perfecto. Dentro de su libro usted hace realiza unas analogías con el tema, por ejemplo, un ejemplo menciona la Trinidad imposible en el pricing moderno, la Biblia del pricing. ¿A qué se refiere esto de la Trinidad? Bueno, haciendo alusión desde luego al tema religioso, ¿no es cierto? Y el tema de ¿cuál es la Biblia del pricing o de la gestión de precios? Son dos analogías un poquito jocosas, ¿no? Dentro del paradigma, porque cuando hablamos en economía, en política monetaria, sabemos lo que significa justamente la Trinidad imposible, relacionada obviamente con liberalidad de capital, tipo de cambio y flexibilidad de política monetaria, donde se pueden tener dos, pero no las tres al mismo tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la Trinidad imposible del pricing, justamente nosotros lo que tratamos de explicar es otra costumbre que solemos ver de diferentes formas, donde nos dicen alguna recomendación sobre X producto o servicio, pero que tenga las 3B, bueno, bonito y barato. Y esa combinación de tres es imposible, ¿no es cierto? No puede cumplirse esa trilogía. ¿Por qué? Porque puede ser bueno y barato, pero no necesariamente bonito, y así las diferentes combinaciones, porque, por ejemplo, si es bueno y es bonito, no necesariamente va a tener que ser barato. O sea, definitivamente tiene un componente de erogación y de catálogo de producto que lo hace de un ticket considerable, que va ligado, por supuesto, a un aspecto mucho más subjetivo, como es la calidad y esa relación precio-calidad. Y al final de cuentas nos preguntamos qué es la calidad, y la calidad no es otra cosa que la aptitud para el uso, ¿no? Por lo tanto, lo que para una persona puede ser catalogado de calidad, para otra persona puede ser completamente lo contrario, pero es porque como clientes tiene perspectivas completamente diferentes desde el punto de vista del uso, como también desde el punto de vista del poder adquisitivo. Entonces, esa es la cuestión de la analogía con la Trinidad imposible. Y cuando hablamos de la Biblia del pricing, justamente hacemos otra analogía con la fe para quienes profesamos el catolicismo, y justamente en la Biblia menciona esta parte donde se cosecha lo que se siembra. Por lo tanto, uno no puede... ¿Cuál es el elemento de cosecha en el mundo empresarial? Es el precio. ¿Por qué? Porque es el que conecta todo el trabajo que hay por detrás. Es el único elemento de cosecha.
que obviamente se va a traducir en los resultados esperados de acuerdo a la dirección y objetivos que tenga la empresa. Algunas empresas en determinado momento de su vida tendrán objetivos de crecimiento. Los elementos de siembra. Y cuando nos referimos a elementos de siembra, estamos hablando de haber seleccionado correctamente un abanico de productos, haberlos direccionado al segmento correcto, haber dado un adecuado servicio de venta, de postventa, en fin, desde elementos más sencillos, como por ejemplo, yo siempre digo que cuando el cliente va a pagar, el punto de la caja es la última oportunidad que tiene la empresa para tratar de corregir en algo una mala experiencia de compra. O al revés, pudo haber existido una excelente etapa de compra, pero en el punto de caja pudo haberse dado tal situación que deterioró ese concepto. Muchas veces nos ha pasado y de repente, hoy por hoy, con todo este tema de facturación electrónica, probablemente a alguien le haya pasado que está con el carro en el supermercado listo y está pasando por el punto de caja, todo muy bien, encontró toda la cesta que buscaba, pero al querer pagar, definitivamente hay un producto que no tiene el código y empiezan las personas a buscar y no tiene el código. ¿Qué podemos hacer? Le anulo la transacción. Entonces, esto es lo que nosotros exponemos abiertamente, en el sentido de que si no se sembró bien, no pretendamos cosechar bien. Es decir, si no estuvo toda la estructura de proceso, toda la estructura organizacional debidamente alineada, no le exijamos a los precios que puedan corregir lo que no se ha sembrado correctamente, porque en definitiva, y esto es una regla que hay que tenerlo muy clara, el cliente no paga un centavo más por aquello que no valora. Por lo tanto, no esperemos que alguien nos pague un buen precio si todas las etapas de la cadena de compra han existido errores que por supuesto van a hacer de que tengamos fuga de clientes, devoluciones de productos, o que directamente, que es lo más complicado, un cliente ni ya nos tome en cuenta como referencia. Y esos son las dos analogías que ponemos dentro de los artículos de análisis referente a la Trinidad imposible, en referencia a las 3B, y el otro referido a la siembra y la cosecha a través de los precios, la Biblia del pricing. Dentro del libro, usted en un segundo apartado explica lo que es la normativa en la gestión de precios en Bolivia. Si tuviéramos que ponerle un rótulo, ¿cómo está la normativa en términos de gestión de precios? Sabemos de que hay sectores que son regulados totalmente y hay otros que no lo son. ¿Cómo comparamos en comparación con otros países el tema de la normativa en gestión de precios, haciendo énfasis a nuestro país, Bolivia? Bueno, ahí la verdad que estamos bastante desfasados y por lo menos desde nuestra perspectiva no vemos mucha agilidad por poder actualizar de una manera que incentive, por supuesto, a las empresas a evolucionar en esta cuestión.
hay mucha normativa que so pretexto de proteger al cliente, al consumidor, más bien lo que ocurre es que coloca ciertos aspectos burocráticos que no llegan a favorecer a unos y a otros. Nosotros, por ejemplo, tenemos, y lo peor de todo, es que muchas veces las mismas normativas pueden ser hasta controvertibles entre sí. O sea, por un lado, una disposición va en un sentido y otra disposición no es que vaya en contrasentido, pero que en algunos momentos como que puede dejar algunas lagunas o vacíos, y claro, queda la empresa en el sentido de ¿y qué hago en esta situación? Y lo que tenemos que entender es que en este mundo tan dinámico, definitivamente la normativa tiene que acompañar el dinamismo. No tenemos que primero regular lo que se va a crear. O sea, lo que quiero decir con esto es que las iniciativas comerciales tienen que tener la absoluta libertad para poder ser absolutamente activas, reactivas y propositivas. No que uno tiene que de repente sentarse primero y decir, ok, a ver, veamos primero qué es lo que no puedo hacer, y en función a eso me pongo a ver qué puedo reaccionar. Y definitivamente aspectos tan ágiles como, por ejemplo, usted va en otros países, adquiere un producto y si tiene algún inconveniente, pues lo devuelve sin mayor problema, y es una transacción absolutamente de relación entre la empresa y el consumidor, y no reviste mayor trámite, ¿no? Sin embargo, por mencionar algún ejemplo, ¿no? Acá cuando ocurre ese tipo de situaciones, no, primero veamos a ver si la factura no se pasó de tal fecha, porque luego cae en otro mes, y la anulación, y que venga mañana, y que si la factura está a nombre del uno, pero quien viene es el otro. O sea, aspectos de la cotidianidad que hace de que las empresas tengan que cuidar un montón de detalles que el cliente no lo sabe, y muchas veces el cliente entiende o mal entiende que es la empresa que está poniendo trabas o que no quiere resolver determinado problema, y son situaciones que definitivamente las empresas obviamente velan para estar adecuados a determinada normativa que por supuesto le guste o no, tiene que cumplirse. Yo por eso muchas veces, y aquí va otro aforismo que me gusta mucho hacer analogías con ello. Al menos acá en Santa Cruz usamos un aforismo muy interesante que es en el camino se arregla la carga, y muchas veces eso nos cuesta mucho dinero, y dinero que normalmente no lo vemos, ¿no? Porque queda disipado en diferentes cuentas que no se ven, no saltan a la vista. Entonces, estas cuestiones tienen que revisarse permanentemente. La actividad económica es tremendamente dinámica, lo hemos visto con la pandemia, hemos visto cómo de la nada pagar con QR se incrementó considerablemente. Por ejemplo, la gente se apegó mucho más al mundo online por un tema eminentemente quizás de temor por manejar el dinero en efectivo. En fin, fueron situaciones que obligaron definitivamente a las empresas a adaptarse, y que lo va a seguir haciendo, y quien no lo haga a esa velocidad y a ese ritmo, pues va a tener problemas, independientemente de que haya hecho un excelente trabajo en términos de selección de productos, oferta de servicios, determinar los clientes objetivos, tratar de fidelizarlos. Hoy por hoy, haciendo algo un poco bien práctico, por poco y el cliente
está a un clic de recibir todo en su domicilio. Y a eso pienso que va a llegar a atender toda la situación, porque cada vez tenemos menos horas en el día, los costos de desplazamiento son más complicados. Entonces son elementos de solución que las empresas tienen que irlos estructurando, porque ya funcionan en buena parte del mundo, y lo peor que puede pasar es que definitivamente puedan haber recepciones de inversión extranjera que vienen obviamente con este know-how de ser absolutamente rápidos, de venir con tecnología, y evidentemente ser desplazados por un elemento fundamental que el cliente, a cualquier nivel de segmento que se tenga, valora, y es el tiempo. Entonces vemos en las cadenas de comidas, por ejemplo, todas las cadenas que tenemos en nuestra ciudad, que son franquicias internacionales, tienen un valor agregado en relación al común denominador de nuestras empresas locales, con algunas marcadas y renombradas excepciones que también en un capítulo del libro mencionamos, aquellas empresas que desde nuestra óptica merecen ser ponderadas porque justamente tuvieron una acción a la reacción que les permitió amortiguar de buena manera esta situación. Entonces creo que es un campo bastante interesante para desarrollarlo, y a una velocidad mucho mayor, ¿no? Uno de los cuerpos o secciones que tiene su libro habla sobre los cálculos esenciales para la gestión de precios. Si hablamos de un pequeño empresario, cuando debe tomar la decisión de fijar los precios, ¿cuáles son los cálculos esenciales que debe conocer? Me agrada que toque el punto, porque evidentemente nuestra intención, si osamos ponerle un rótulo, creo que con el libro lo que nosotros tratamos es de hacer un poco de responsabilidad social profesional, ¿no? Porque las empresas estructuradas que tienen de repente ya cierta experiencia en el mercado o tienen el respaldo financiero suficiente, pues tienen los profesionales, ya sea in-house o de manera tercerizada, que ven estos temas y que los trabajan, los estructuran, lo alertan, etc. El emprendedor no necesariamente, de hecho mayoritariamente no, y nuestra base empresarial es mayoritariamente emprendedora, ¿no? Y una de las potencialidades del emprendedor es que conoce muy bien de su emprendimiento, ¿no? El que pone un emprendimiento de helado sabe muy bien combinar sabores, ofertas, qué sé yo, pero no necesariamente tiene el conocimiento de todos los otros elementos de las ramas del conocimiento, como mencionábamos al principio, de las ciencias económicas empresariales, como el manejo de costos, el tratamiento con proveedores, el poder seleccionar debidamente el mercado objetivo y fundamentalmente llegar a la pregunta final, ¿no? ¿Cuánto cobro por mi producto o servicio? Entonces, lo primero que tiene que hacer el emprendedor o cualquiera, básicamente es preguntarse, sabiendo, por supuesto, como condición sine qua non de su emprendimiento, primero tener claro bajo qué aspectos normativos se rige, ¿no? En el segundo cuerpo yo hago un refrán que digo, si la normativa no fuera relevante, entonces la comercialización de sustancias controladas sería la primera oportunidad de negocio. Entonces, definitivamente, el primer elemento a tomar en cuenta es cuál es el marco
legal, el marco normativo en el cual nos desenvolvemos, ¿no? Y ahí tenemos un sinfín de situaciones, porque de repente, como hay en algunos países en economía comparada, hay situaciones donde, por ejemplo, obligan a los restaurantes. Acá sí, efectivamente, hubo una normativa municipal que lo establecía, donde, por ejemplo, había que tener, qué sé yo, edulcorantes o stevia o situaciones por el estilo. Pero pueden haber diferentes otras situaciones que el emprendedor necesita tomar en cuenta, y evidentemente ese termina siendo un elemento de costo derivado de una obligación normativa. Pero también puede ocurrir de que no necesariamente tiene que esperar que una regulación lo obligue, sino que puede innovar precisamente y ofertar una serie de alternativas. Y lo hemos visto con, por ejemplo, actualmente restaurantes que ofertan productos y servicios para personas vegetarianas, para personas veganas, para personas que tienen problemas o son intolerantes a ciertos elementos como lactosa, gluten, cosas por el estilo. Entonces, es ahí donde, donde muchas veces la regulación, en lugar de incentivar a que estas cosas se den por una oportunidad de negocios, de poder identificar que hay un mercado cautivo, que puedo capturarlo y puedo incorporarlo en mi oferta, y obviamente que todo eso se traduzca en rentabilidad. Y obviamente el paso fundamental es tener muy claro a qué segmento voy, porque normalmente el emprendedor produce, ¿no? Una persona que se pone a producir, no sé, pensemos en el altiplano, suéter, ¿no? Y manda para que se vendan en Santa Cruz. No tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Entonces, el poder identificar el segmento, el mercado y condiciones particulares de la demanda son fundamentales. Entonces, normalmente ocurre que el emprendedor busca clientes para sus productos, cuando la ecuación es al revés. El emprendedor tiene que identificar aquellos productos que cubren las necesidades de determinado segmento de clientes que ha identificado, y ahí no va a tener problemas, ¿no? Porque definitivamente si hace productos y busca clientes, lo más seguro es que algunos va a encontrar, pero nuevamente, volvemos al principio, ¿no? Le echará la culpa a los precios de que están, entre comillas, caros, y lo primero que hará será reducir precios, establecer descuentos, 2 por 1, sin haber calculado si con eso termina con la ecuación en rojo. En fin, son todos estos elementos que el emprendedor, al momento de hacer sus cuentas, tiene que considerar con carácter previo, porque cuando ya es ex post, ya las cuentas definitivamente ya no cerraron, y lo que estamos haciendo en ese caso es una autopsia y no un diagnóstico, ¿no? Sin duda alguna ha sido una conversación muy interesante. La verdad que el tiempo nos ha quedado demasiado corto. Teníamos muchas más preguntas. Por ejemplo, hay una sección del libro en el cual menciona algunos estudios de casos e iniciativas a partir de la pandemia, ¿no? Especialmente prácticas que se han hecho después del COVID en la gestión de precios. Podemos mencionar casos de restaurantes, casos de hoteles, farmacias, inclusive cervecerías y otro tipo de empresas. Y al final del libro también existe una serie de consejos para mejorar la gestión profesional de precios. De igual manera hay una sección donde existen comentarios recibidos. Para ir concluyendo ya nuestra entrevista especial, quisiéramos, si usted nos pueda, en función de la publicación del libro, ¿cuál sería la recomendación o consejos desde la gestión profesional de precios? Hablamos para pequeñas empresas, o también hablamos para microempresas que tal vez quieran inmiscuirse
más en esto de la gestión de precios? Yo quiero hacer la primera recomendación parte de un famoso dicho que dice el precio de la libertad es la eterna vigilancia, y creo que el precio de esa libertad de poder hacer empresa está justamente en esa eterna vigilancia en el sentido de estar siempre pendiente de cómo va la gestión, tener niveles de coordinación permanente, porque solo así podemos monitorear y tomar el pulso a lo que está ocurriendo en aspectos de mercado, aspectos políticos y aspectos coyunturales que evidentemente tienen una incidencia directa. Pero partiendo de eso, otro consejo fundamental está en el sentido de que cuando ya estamos en una situación compleja, la primera recomendación es justamente, primero, manejar profesionalmente la situación. Y cuando decimos esto es porque suele ocurrir, yo le llamo el síndrome de Terminator, y es que las empresas salen a regar descuentos y promociones a granel, y llegan a dar descuentos y promociones a quien no los necesita. Y justamente ahí, como se dice, lo que se está haciendo es dejar dinero sobre la mesa. El éxito de un descuento es que tiene que llegarle a quien realmente lo valora. Y por eso tiene que sacrificar algo. La empresa con un descuento sacrifica evidentemente un ingreso y una rentabilidad directa, pero el consumidor también va a hacer un sacrificio, y ahí es donde ambos encuentran su nivel óptimo de satisfacción. Entonces, hay que tener en cuenta esta situación. Y también otro aspecto elemental es que muchas veces cuando entramos o cuando se entra, porque gracias a Dios no es esa nuestra situación, cuando hay aspectos de mucha volatilidad de precios derivados de repente de procesos inflacionarios, es un problema, pero que tiene de manera intrínseca una oportunidad interesante, y es el hecho de que cuando estamos en una marcada y continua estabilidad de precios, que es bueno, por supuesto, ¿no? Pero para la práctica del pricing, ello conlleva a que las personas tienen muchos precios de referencia ya prefijados, y como hay esa estabilidad prácticamente, ¿no? Ejemplo paradigmático, el pan vale 50 centavos hace 12 años, ¿no? Entonces, cuando hay estas situaciones de precios volátiles, es una oportunidad para poder corregir justamente y estructurar de mejor manera la oferta. ¿Por qué? Porque justamente si algo de bueno tiene esa inestabilidad, es que el consumidor no tiene precios de referencia marcados. Por lo tanto, es más dúctil a recibir incrementos de precios o cambios en las ofertas, que normalmente cuando hay esa estabilidad, el consumidor lo tiene bien marcado, ¿no? Nos llega una oferta, a partir de mañana, por esto más, tiene que pagar esto otro, y se hace un problema y existen reclamos. Entonces, si lo podemos centrar en tres, evidentemente va por ese camino, ¿no? Fundamentalmente de hacer las cosas de manera profesional, no tomar decisiones a la rápida, y fundamentalmente tomar siempre en cuenta la normativa de todo el escenario en el cual la empresa y el rubro se desenvuelven. Muy bien, excelente exposición. Muchas gracias, Carlos Hugo, por su brillante participación. Para concluir, ¿dónde la teleaudiencia que nos está viendo, dónde podríamos adquirir el libro?
Bueno, el libro, Dios mediante, va a ser presentado la subsiguiente semana. Ahí vamos a ponerlo a disposición del público y con seguridad va a estar disponible en las librerías y en las oficinas de las facultades de las universidades. Estamos trabajando para ello y estamos seguros que vamos a tener pronto buenas noticias al respecto. Hugo, muchísimas gracias y lo comprometemos para una siguiente oportunidad. El agradecido soy yo, doctor, con usted, con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y complacido y a su disposición para cuando quieran volver a tocar la temática que a nosotros nos apasiona y estamos seguros que es de interés y sobre todo de utilidad para el público que nos escucha. Muy bien, estas fueron las principales conclusiones que estuvimos viendo sobre básicamente los puntos más importantes en el libro de Carlos Hugo Valverí, del aprecio al desprecio por los precios. Sin duda alguna, un libro muy importante para considerarlo y para leerlo. En ese sentido, vamos a nuestra siguiente pausa y volvemos más con el programa de Economía y Negocios. En nuestra sesión del día de hoy estuvimos hablando sobre el lanzamiento de un libro que está orientado a la gestión de precios y básicamente estuvimos analizando cuáles son los principales elementos y por qué la gestión de precios es importante en las empresas. Fundamentalmente todos sabemos de que existe una trinidad que es muy importante en la gestión de precios, es decir, cuando queremos comprar algo que sea bueno, bonito y barato. Básicamente en la exposición que tuvimos muchas veces es imposible de conseguir esa trinidad, como le llama el autor. De igual manera, en este programa se brindaron algunas recomendaciones que tienen que utilizar las empresas para poder realizar su gestión de precios. Es muy importante que las empresas busquen los mecanismos efectivos y las prácticas recomendadas para poder realizar una gestión de precios, y desde luego ello involucra grandes decisiones, por ejemplo, como descuentos, como el tema de los canales de distribución, y desde luego siempre orientar una coherencia en el precio que esté acorde a la valoración del consumidor. Estas fueron algunas de las principales conclusiones que estuvimos analizando en el programa del día de hoy. En tal sentido, les invitamos a que nos puedan acompañar por Canal 11 Televisión Universitaria en el programa de Economía y Negocios, los días sábados a las 8 de la noche y el día domingo como reprise en el mismo horario. Muchísimas gracias.